Buenas noches. Eh, Agradecemos al Señor nuevamente el poder reunirnos, el poder encontrarnos de esta manera para juntos continuar meditando en la palabra del Señor. Hoy nos toca continuar avanzando en esta primera carta a los Corintios y continuaremos con el tema, el principio doctrinal que comenzamos la semana pasada, que tiene que ver con la subordinación en las Escrituras, y hoy en relación a lo que está ocurriendo en la iglesia de Corinto, la subordinación e igualdad de la mujer, como lleva el título, el mensaje que veremos el día de hoy. Les invito a que nos encomendemos al Señor antes de continuar, de comenzar con el estudio. Oremos al Señor. Padre Celestial, queremos agradecerte por tu palabra una vez más, darte gracias porque podemos continuar meditando y profundizando en ella, Señor, buscando tu voluntad para nuestra vida, para toda nuestra vida, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, a meditarla, Señor, y también a aplicarla a nuestra vida, Señor, a nuestra realidad particular. Queremos pedir tu dirección, queremos pedir, Señor, que nos abras el entendimiento a ella. Queremos pedir, Señor, que todo lo que se diga, todo lo que se hable, resulte para edificación para cada uno de los oyentes, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, como cada semana comenzamos siempre con un tiempo de repaso acerca de lo que habíamos visto el estudio anterior. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Leo, dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este versículo 3 es el versículo base, si pudiéramos pensar, si pudiéramos decir, es el versículo sobre el cual va a colgar, va a descansar todo lo que el apóstol va a decir hasta el versículo 16 acerca de el principio de su misión, incluso lo que encontramos en otras cartas apostólicas como Efesios, como Colosenses, como también la carta a Timoteo, y en toda parte de las escrituras donde se nos muestra el principio de la sumisión, de la subordinación. 1 Corintios 11:3 es la base sobre la cual descansa todo lo demás en relación a este principio, a este tema. Porque se nos dice, por una parte, que Cristo es la cabeza de todo varón, cabeza entendida en el sentido de gobierno, en el sentido de figura de autoridad, de alguien que rige y dirige. Se nos menciona 3 veces el término cabeza acá porque se utiliza precisamente en relación a 3 momentos, a 3 realidades. Vemos que no solamente se habla en relación a seres humanos, sino en relación también a la deidad. O sea, el principio de subordinación es un principio universal. Es un principio que va más allá de nuestra realidad humana, sino que también es algo que se observa entre las personas divinas. El apóstol en el versículo 2 ha comenzado alabando a los hermanos, elogiándolos por el recuerdo que guardan de él, por el buen recuerdo que guardan de él, del tiempo que estuvieron juntos, porque también han retenido las instrucciones que él les enseñó, él les entregó de una manera oral cuando estuvo con ellos. Ahora, también gran parte de esa enseñanza quedó escrita, después vino a ser escrito en la primera carta a los Corintios.
y también en el resto de la Escritura como principios en relación a todo lo que tiene que ver con la doctrina de la Iglesia que se enseña y que se entrega, que aparece en el Nuevo Testamento. Como decíamos, estamos viendo aquí hoy el principio de subordinación, de sujeción. En este mensaje que habíamos titulado precisamente la subordinación e igualdad de la mujer en relación al varón. Este principio, que es un principio bíblico que encontramos precisamente en este versículo 3, cuando se nos dice que el varón es cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo, así como Cristo es la cabeza de todo varón. Como decíamos en este versículo 3, no podemos tomar una cosa y desechar otra. O lo aceptamos todo o lo rechazamos todo, porque todo va entrelazado. Es un mismo principio. Todo va enlazado entre sí. Tanto lo que ocurre en nuestra realidad humana como lo que ocurre en la realidad divina en cuanto a lo que tiene que ver con el principio de subordinación. Bien, leamos desde el versículo 4 hasta el versículo 16, aunque hoy veremos solamente desde el versículo 4 hasta el 10. Pero para que podamos tener todo el contexto, leamos también desde el 4 hasta el 16. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero ni el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Como vemos, esta es una realidad que ocurría particularmente en Corinto, en la sociedad corintia, en la época del Nuevo Testamento. No creo que ocurra hoy en este tiempo en Grecia o en algún lugar de Grecia. Creo que no. Por eso que es algo que nos resulta un poco ajeno a nosotros, como ciudadanos, como iglesia también el observar esto, aunque hay algunos hermanos que todavía continúan practicando aquello de que la mujer se cubra en las reuniones congregacionales. Como decíamos, Pablo va a introducir el asunto del cubrirse de la mujer particularmente en la ciudad, en la realidad de la sociedad de Corinto. Y estos principios van más allá. Lo que Pablo va a hablar acá en cuanto a principio y en cuanto a aplicación también del cubrirse de la mujer, no era algo que ocurría solamente, o no era algo para aplicar solamente en las reuniones congregacionales, sino en toda actividad pública. El apóstol, para no ir en contra
de las costumbres propias y para también enseñar un principio, practicar de una manera visible el principio de subordinación, es que va a dar precisamente estas indicaciones. En el versículo 17 aparece el término porque no os congregáis. Llama la atención que no aparece desde los versículos 2 al 16. Por eso pensamos que esto va más allá de una reunión de iglesia, que era algo en relación a aplicar en términos, en aspectos generales, en cuanto a la vida social de la ciudad de Corinto. Reconocemos a la vez también que es un pasaje complejo, porque hay pocos datos históricos en relación a esto. Por ejemplo, de cuando habla de raparse la cabezas rapadas, y hace la comparación el apóstol. Pero aparece, aunque hay pocos datos históricos, hay como los necesarios para poder entender lo que el apóstol quiere decir, el principio que el apóstol quiere enseñar. Es principalmente lo que nos importa a nosotros el día de hoy, para tomar el principio y aplicarlo el día de hoy. Ya no tanto el si hay que cubrirse la cabeza o no, porque eso fue algo propio para ese tiempo específico, para esa época específica, para ese lugar específico, para aquellas personas específicas de la ciudad de Corinto. El apóstol desea que la iglesia viva conforme a las normas divinas, de que la iglesia de Corinto sea un testimonio de Dios en aquel lugar. Versículo 4, todo varón, hombre en general, no solo esposo, aunque también lo incluye, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. El concepto de orar, sabemos que es hablar con Dios, pero en particular acá era hablar con Dios en relación a otras personas, teniendo a otras personas delante de nosotros. No está hablando aquí específicamente a una oración privada, y no está hablando precisamente en relación a mi núcleo familiar, sino que pudiera ser en relación a otros hermanos, en relación a incrédulos. Por eso decimos que en toda actividad pública era necesario guardar esta instrucción, aplicar este principio. Todo varón que ora o profetiza, profetizar era comunicar un mensaje entregado por Dios mediante revelación. En ese tiempo, como todavía no estaba completo el canon del Nuevo Testamento, no se habían escrito todavía todos los libros del Nuevo Testamento, habían profetas, habían profetizas, habían apóstoles. Y a través de ellos el Señor iba comunicando su verdad, enseñanza que era entregada de forma verbal, de forma oral, y que gran parte de ello también vino a quedar registrado después en los libros que encontramos también en el Nuevo Testamento. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Se dice que la frase cabeza cubierta significa literalmente algo que cae de la cabeza, y por lo general se refiere a un velo. En este caso era un velo que llegaba cerca de los ojos. Era un velo bastante particular, un poco más grande que el velo que se acostumbra a ver en algunas iglesias evangélicas y en algunas también capillas católicas. Era un velo más largo que eso, más grande un poco más extenso que ese velo que se acostumbra a utilizar también aquí en Occidente. ¿Qué otra cosa? En Corinto
hubiese sido bastante fuera de lugar, bastante, pudiéramos decir, ridículo que un hombre se cubriese la cabeza. Pero para una mujer era algo bastante apropiado, necesario, para que ella no fuese identificada como una mujer de mala vida. De ahí lo que el apóstol establece, de ahí lo que el apóstol manda. Otra cosa también a interpretar aquí en este versículo 4 es lo que nos aparece al final. Cuando dice, afrenta su cabeza. Cuando el varón se cubre, afrenta su cabeza. ¿Pero a qué se está refiriendo? ¿Afrenta su propia cabeza? ¿O afrenta esa cabeza a la cual él debe sujetarse y subordinarse? Lo que nos muestra el versículo 3. La verdad que no hay claridad. Así que tomamos las dos posibles interpretaciones, las mencionamos. Que pudiera afrentar su cabeza en el sentido que viene a ser deshonroso para la propia persona, y si es casada, viene a ser deshonroso también a su cónyuge. Porque en el caso del varón es como que no estuviese, si él se cubre, no estuviese dispuesto a ser cabeza de su mujer. Pero por otra parte, si afrenta su cabeza en el sentido de la persona de Cristo, como que no estuviese reconociendo el gobierno de Cristo sobre su vida, no estuviese reconociendo la persona de Cristo, como lo que nos muestra el versículo 3 cuando dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Si el varón cubría su cabeza, vendría a ser que no estaba reconociendo a Cristo como su cabeza, a la cual él debía precisamente sujetarse. Que un hombre orara y profetizara sin cubrirse la cabeza en el contexto de Corinto era una indicación de su autoridad sobre la mujer. En cambio, el cubrir su cabeza sería una afrenta al Señor, a su persona, a su señorío sobre él, y al no estar dispuesto a obedecer ese principio, no estar dispuesto a sujetarse precisamente a la voluntad del Señor, a la voluntad de Cristo, no estuviese dispuesto a subordinarse a la persona de Cristo. Versículo 5. Esto en relación a la mujer ahora. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En la cultura del primer siglo en Corinto, llevar la cabeza cubierta en actividades públicas y de iglesia era la manera en que la mujer manifestaba públicamente, de una manera también simbólica, a través del velo, la sumisión a su esposo y, en particular, la mujer creyente, la demostración de su dedicación al Señor. Sin embargo, estaba ocurriendo que algunas mujeres no se estaban cubriendo la cabeza, algunas mujeres creyentes no se estaban cubriendo. De ahí que la pregunta que le hacen los hermanos preocupados por esto, la pregunta que le hacen al apóstol Pablo en relación a esto. Y Pablo por eso va a hablar, va a enseñar, va a entregar principios acerca de este tema. Por la historia extrabíblica sabemos que durante ese tiempo hubo bastantes movimientos de liberación, movimientos feministas que se oponían precisamente a esta cuestión, que se rebelaron contra esta cuestión. Ya en el tiempo del Nuevo Testamento existía esto. La verdad que no es nada nuevo de este siglo. Viene desde mucho tiempo ocurriendo. Estas mujeres, dice, a menudo se quitaban el velo, se cortaban el cabello a fin de parecerse a los hombres. Aquellas que eran practicantes, que pertenecían a esta ideología, precisamente a esta manera de pensar,
Se rebelaban contra esto que se hacía, se cortaban el cabello, atacaban el matrimonio y la crianza de los hijos, lo veían como restricciones injustas a sus derechos como mujer, abandonaban a sus esposos. Abandonaban a sus esposos, como decíamos, y sus hogares, y exigían los mismos trabajos, querían realizar los mismos trabajos que realizaban los hombres, vestirse de la misma manera que se vestía un hombre. Y por ende estaban desechando estos símbolos, estas señales de femineidad que nos muestra aquí la palabra de Dios. Y es probable que algunas de estas mujeres creyentes estuviesen siendo influenciadas precisamente por este tipo de ideología. Y aquello lo estaban practicando en su propia vida como mujeres cristianas, como mujeres creyentes. Y por ende estaban mostrando una rebelión a lo que Dios había establecido en cuanto al orden que debía haber, a las funciones que tanto el hombre como la mujer debían cumplir. Al orar o profetizar con la cabeza descubierta, estaban demostrando su rebelión en contra de las funciones ordenadas y asignadas por Dios. Lo que Pablo está enseñando en este pasaje es el principio de subordinación de la mujer al varón, y no simplemente una enseñanza de símbolos o de señales. Lo medular acá son los principios que vemos. En Corinto particularmente eso se demostraba, se manifestaba de una manera pública a través de cubrirse la cabeza en la persona de la mujer. Como decimos, esto de orar o profetizar no es tanto una práctica que se limitaba a la vida de iglesia, sino que el apóstol va más allá. Toda práctica en que la mujer orase, práctica pública, profetizase, o sea, entregase un mensaje de parte de Dios, ya sea a creyentes, ya sea a incrédulos. Toda vida pública de la mujer, ella debía ir con su cabeza cubierta en señal de sumisión, en este caso, a su marido, en este caso, al varón. Esta interpretación que damos está de acuerdo con lo que nos muestra precisamente 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35. 1 Corintios 14, 34 y 35, que dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si alguien interpreta que la mujer lo único que necesitaba era cubrirse, pero que podía orar o profetizar también con la iglesia reunida, este pasaje nos muestra que no es así. Porque lamentablemente algunos cristianos se toman precisamente de estos versículos cuando se dice que la mujer ora o profetiza para justificar precisamente el pastorado de la mujer, la predicación pública de la mujer con la iglesia reunida, cosa que el apóstol prohíbe terminantemente, precisamente por las funciones que el Señor nos ha llamado a cumplir a cada uno, tanto hombre como mujer. Otro pasaje más también, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. 1 Timoteo 2, 11 y 12.
donde dice, la mujer aprenda en silencio o en serenidad, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio, o mantenerse ecuánime, o mantenerse serena. Eso en relación a la mujer. Lo que nos muestra el versículo 5 también es que toda mujer precisamente podía orar, podía profetizar. No solamente había profetas varones, también hubo profetisas, mujeres profetas. Pero su práctica de profetismo tenía que sujetarse a las instrucciones apostólicas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 21, versículo 9, se nos menciona a las hijas, las 4 hijas que profetizaban, las hijas de Felipe el evangelista. Ahí precisamente vemos y observamos a hermanas que tenían el don de profeta, que también fue dado en aquel tiempo, cuando todavía no se completaba la revelación escrita de la palabra de Dios. Todo varón y toda mujer debían hablar, y debemos hacerlo aún, al Señor y en el nombre del Señor de una manera apropiada y con la distinción apropiada entre ambos. La mujer corintia, al orar o profetizar con la cabeza descubierta, afrentaba a su cabeza. En este caso, el varón, su más cercano, o el concepto cabeza, afrentaba también, como decíamos, lo que nos dice el versículo 3. ¿Qué más nos dice este versículo 5, la última parte? Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, que la mujer se rapase en la sociedad corintia, era una marca de desgracia, una marca de humillación, porque era algo que practicaban mujeres de mala vida. Un autor romano del primer siglo dice, un autor romano que se llamaba Dio Crisóstomo, menciona que en la isla de Chipre las autoridades rapaban a las mujeres adúlteras para que fuesen identificadas como prostitutas. Al parecer las prostitutas usaban el cabello bien corto. Usaban el cabello corto y no se cubrían la cabeza cuando estaban en público. De ahí que el apóstol quiere evitar, pero totalmente, que mujeres creyentes sean señaladas como mujeres de mala vida, sean señaladas como mujeres que no están dispuestas a sujetarse a sus maridos, a sus varones. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El apóstol da estas opciones, está hablando irónicamente también. Bueno, si no está dispuesta a cubrirse, que se corte el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, bueno, entonces que se cubra. Pero que haga una de las dos cosas. Obviamente el apóstol lo que deseaba era que la mujer cristiana se cubriese. Al no cubrirse una mujer creyente en la ciudad de Corinto, estaba rebajándose a sí misma a ser identificada como una prostituta, como una mujer de mala fama. Y en aquellos días solo una prostituta o una feminista extrema harían una cosa así. Y
Y sorprende que alguna mujer cristiana buscase semejante identificación. Pero eso ocurría si es que la mujer cristiana no estaba dispuesta a cubrirse. Eso era lo que iba a ocurrir. Iba a ser sindicada como una mujer de mala vida, cosa que el apóstol desea evitar. En Corinto, la mujer que no se cubría venía a ser algo tan vergonzoso como si tuviese el cabello rapado o el pelo corto. Versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Como vemos, aquí se está hablando de hombre, se está hablando de mujer. Es algo que, si bien el principio a utilizar ese simbolismo se limitaba a Corinto, a esa época, pero el principio aplicar en nuestra vida continúa estando vigente y es aplicable totalmente a todas las culturas. Es un principio universal, porque tiene que ver con orden, tiene que ver con un orden creacional de parte de Dios, una función que el Señor ha mandado a que el hombre cumpla, a que la mujer cumpla. Si bien, como decíamos la semana pasada en relación a Gálatas 3:28, tanto el hombre como la mujer son uno en el sentido de que tienen y gozan de las mismas bendiciones, de la misma posición espiritual en Cristo Jesús, han recibido la misma salvación, la misma justificación, la misma redención. Sin embargo, en cuanto se trata de cumplir funciones, como también hemos sido diseñados de manera distinta, el Señor nos manda a cumplir a cada uno distintas funciones. No cumplimos las mismas funciones, y aquello precisamente no tiene que ver para nada con superioridad de uno por sobre el otro, o con inferioridad en este caso. Tampoco no tiene nada que ver con eso, sino lo único que se relaciona con todo esto es en relación a las funciones que el Señor nos ha mandado a cumplir. El versículo 7 dice, el varón no debe cubrirse la cabeza. El hombre fue creado una persona, porque se dice acá que él es imagen y gloria de Dios. Y él fue creado como persona con la capacidad de decidir con voluntad propia, con intelecto, con los elementos propios de una persona, de un alguien, con emociones, con la capacidad de razonar, tanto el hombre como la mujer. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, tanto el hombre como la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero de manera particular, el hombre fue también creado para ser la gloria de Dios. Se dice en este versículo 7 que él es imagen y gloria de Dios. Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22. No, antes que ese. Dios le dio al hombre dominio sobre todo el mundo creado para cuidar de él conforme al plan divino. Y como podemos ver en relación al hombre sindicado o mencionado aquí como que él es imagen y gloria de Dios, él es imagen y gloria de Dios. Es lo que encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde se nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre
del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Solamente el hombre fue formado de la tierra, directamente de la tierra. Eva viene a ser creada más tarde, pero ella viene a ser formada a partir del hombre que ya ha sido creado. Por eso que esta cuestión del principio de subordinación y de sujeción tiene que ver precisamente con ese orden creacional. Llama la atención poderosamente que cuando el Señor crea macho y hembra en relación a animales, los creó los dos al mismo tiempo. Pero cuando el Señor va a crear al hombre y a la mujer, los crea en momentos separados. Primero el hombre, y a partir del hombre toma una costilla, un elemento del hombre para crear la mujer, para crear a Eva. Génesis capítulo 2, versículo 21 y 22, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El hombre representa a Dios en su autoridad y gobierno. De esa manera, en ese sentido se dice que Él es la gloria de Dios. No que el hombre venga a ser un Dios pequeñito, no significa eso. No significa eso, sino que en el sentido de haberlo creado directamente y en el sentido de darle esa capacidad de ejercer autoridad, de ejercer gobierno, de ser puesto como cabeza. En ese sentido. Por otro lado, lo que dice el resto del versículo 7, pero la mujer es gloria del varón. La mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios, pero no se dice que es gloria de Dios, que es también gloria de Dios, sino que dice que es gloria del varón. La mujer fue creada para manifestar la autoridad y la voluntad del hombre, como el hombre fue creado para manifestar la autoridad y gloria de Dios. La mujer brilla no tanto con la luz directa de Dios, sino con la luz derivada precisamente del hombre. La enseñanza aquí, y escuchen bien lo que voy a leer, dice: la enseñanza es que el hombre muestra cuán magnífica es la criatura que Dios puede crear de sí mismo. La enseñanza es que el hombre muestra cuán magnífica es la criatura que Dios puede crear de sí mismo en relación al hombre, mientras que la mujer muestra cuán magnífica puede ser la criatura que Dios crea del hombre. Repito de nuevo, mientras que la mujer muestra cuán magnífica puede ser la criatura que Dios puede crear a partir del hombre. Entonces aquí se exalta tanto al hombre como a la mujer. Uno es gloria de Dios, la otra viene a ser gloria del hombre. Pero ambos reciben exaltación aquí. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Pablo pasa a argumentar y a defender más esta verdad. Él señala que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tiempos, orden creacional es lo que observamos ahí. Nuevamente leamos, por favor, Génesis capítulo 2, versículo 21 y 22, donde se nos muestra esto. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Adán fue creado primero, como podemos ver aquí, y le fue dado dominio antes que la mujer fuese creada. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 13. Estamos presentando pasajes que justifican el por qué nosotros tomamos esta interpretación del pasaje. Otros pasajes que nos ayudan precisamente a dar luz y claridad sobre esto que tiene que ver con la subordinación, la sujeción, la sumisión. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Orden creacional. Dios primero crea al hombre, Dios luego crea a la mujer a partir del hombre. Porque Dios ya tenía un plan respecto a esto, del principio de subordinación. Por eso crea primero al hombre y luego crea a partir del hombre a la mujer. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dice: dijo entonces Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La primera parte del versículo 23, en el hebreo, la verdad que es una expresión de gozo. Es una expresión de alegría por parte de Adán. Esto es lo que yo necesitaba. Esto es lo que yo estaba necesitando. Falta de gozo y de alegría, Adán, nos imaginamos. Esto era lo que yo necesitaba. No lo encontraba en la creación animal, pero lo encontré en la mujer. Y la segunda parte del versículo dice: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y también aquí vemos nuevamente en este versículo la capacidad que tenía, la autoridad que le fue dada a Adán. ¿Por qué? Porque en las escrituras, una persona que pone nombre a otra está manifestando autoridad, está manifestando un principio de gobierno sobre esa vida. Por ejemplo, es lo que observamos de los padres en relación a los hijos cuando le ponen un nombre. Adán, cuando le puso nombre a los animales, en él, al hacer eso, se pudo observar un principio de autoridad, como el principio de autoridad de Dios sobre el hombre, al llamarle precisamente Adán. Pero acá, cuando el hombre le llama varona, está también manifestando el principio de autoridad. Versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ella, como hemos dicho, no es inferior, la mujer no es inferior al varón, ni en lo intelectual, ni en lo moral, ni en lo espiritual, ni aún en lo funcional. Son funciones distintas simplemente, que no denotan inferioridad, solamente el cumplir trabajos distintos, funciones distintas. Ella es única para él, ella es lo que él necesita. Adán estaba incompleto, si pudiéramos decir. Por eso que la mujer, al ser creada, lo viene a completar a él, lo viene a complementar. Por eso que se habla de la mujer como ayuda idónea para el varón. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda
idónea para él. Llama la atención que se dice que el hombre esté solo, cuando Dios dialogaba con el hombre. Pero en un sentido estaba solo, porque no tenía otro, no tenía un tú, a otro yo, por decirlo así, con el cual pudiese dialogar de humano a humano. Y es lo que va a ocurrir cuando Dios crea a la mujer. De ahí la expresión de alegría por parte de Adán, porque él se daba cuenta que eso no lo iba a encontrar en la creación animal. Versículo 10, último versículo. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pues el apóstol vuelve a mencionar este principio de señal de autoridad, aunque en el texto griego el término señal no se menciona. Podríamos leer precisamente este versículo 10 cuando de la siguiente manera, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El término señal no aparece en el texto griego. El apóstol ahí va directo cuando dice, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza, en relación precisamente al varón, en lo que ha dicho. Como decimos en aquella cultura, en Corinto, la mujer tenía que llevar una señal de autoridad sobre su cabeza, para que eso indicase su subordinación al hombre. Es lo que hemos venido diciendo. Pero también llama la atención porque el versículo 10 también nos menciona algo más. Pero dice, por causa de los ángeles. Y aparecen los ángeles acá. Y el apóstol aquí está hablando no de los ángeles en general, sino que está hablando de los ángeles santos, los que la Escritura llama ángeles escogidos. Aquí no se menciona a los ángeles caídos. A ellos no se les menciona porque ellos precisamente tampoco no se subordinaron al Señor. No fueron un buen ejemplo, pero los ángeles santos, los ángeles escogidos sí se han mantenido hasta el día de hoy y lo harán por la eternidad, se mantendrán en subordinación precisamente a su Creador. Los ángeles son un ejemplo de suprema subordinación. De lo que es la criatura. Los ángeles estuvieron presentes en la creación y fueron testigos cuando el hombre estaba siendo creado y también cuando la mujer estaba siendo creada. Y ellos pudieron también ver ese orden y entender ese orden. Y no verán con buenos ojos que ese orden sea violado, sea transgredido. Efesios capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En la creación, los ángeles pudieron ver cómo la mujer tomó un lugar que no le correspondía, usurpó el lugar, el gobierno del hombre. Lo que observamos en Génesis capítulo 3 con la caída. Ella tomó una decisión que Adán debió haber tomado, independientemente si fue una mala decisión, como lo fue, al hacer caso de lo que decía la serpiente, lo que decía Satanás,
y haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, algo que Dios había dicho que no debía ser comido. Pero esa decisión la tomó la mujer cuando debió haberle ido a consultar a Adán. La decisión final debió haberla tomado Adán, no la mujer. Y la mujer ocupó un lugar que no le correspondía, usurpó el lugar del hombre, tomó una decisión que no debió haber tomado. Y como resultado de esto, entró el pecado en la raza humana. Y cuando los ángeles nos miran como seres humanos, en particular como Iglesia de Cristo, ellos desean ver a la mujer en sujeción. Lo que no ocurrió en la creación, ellos desean verlo, observarlo en la nueva creación, en esta creación espiritual, como hijos de Dios que somos nosotros. Ellos desean ver a la mujer creyente sujeta a su cabeza, en este caso al varón. Los ángeles participan de la adoración pública y aprenden de ella. Es lo que nos muestra este versículo que acabamos de leer, Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, tenemos un testimonio que guardar, no solamente ante el mundo, sino también ante los ángeles. Los ángeles anhelan, dice otro pasaje de la Escritura, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, los ángeles anhelan observar estas cosas, anhelan mirar lo que ocurre en la realidad humana. En este caso, en la realidad humana que ha sido restaurada, que ha sido regenerada, la iglesia. Y ellos aprenderán cosas. Qué gran responsabilidad que tenemos, mis hermanos. La adoración pública es algo solemne, es algo muy serio. No solamente porque Dios está presente, lo cual es lo más importante, sino en segundo lugar porque también ángeles nos observan y aprenderán cosas sublimes o serán ofendidos. Porque no van a imitar lo malo, recordemos, son ángeles santos, ángeles escogidos. Pero sin embargo, podrían ser ofendidos, no verían con buenos ojos aquello. Esto que ha ocurrido con nosotros, de ser pecadores, de estar muertos, a pasar de muerte a vida, es algo que los ángeles escogidos no han experimentado nunca. Siempre han vivido en subordinación, en sujeción a Dios. Por tanto, que es algo distinto para ellos, es algo nuevo, es algo diferente, es algo que ellos aprenden, porque es algo que ellos desconocen en su propia vida. Es algo que ellos nunca experimentaron. Por eso tienen mucho que aprender también ellos en todo esto. Recordemos que el único que no necesita aprender, que tiene un conocimiento total, supremo, es Dios. Es la Santísima Trinidad. Pero los ángeles todavía están aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y por ende debiésemos comportarnos. Si vemos a ángeles también que nos observan, debiésemos comportarnos como si estuviésemos precisamente en el cielo, donde allí se encuentran los ángeles también, delante de la presencia del Señor.
Lo más importante ya para finalizar es que el corazón, tanto del hombre como también de la mujer, esté subordinado a su cabeza, a lo que nos muestra 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El Señor desea que todo varón esté sujeto de corazón, y no solamente de boca, de palabra, sino también de obra, sujeto a su cabeza que es Cristo. Y también el Señor desea que la mujer, lo que nos dice la segunda parte del versículo 3, se sujete a su cabeza, en este caso al varón, se subordine al varón, como una cabeza de gobierno, de autoridad, se le subordine para que podamos llevar a cabo aquella función que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Repito, esto no tiene que ver nada con inferioridad o con superioridad, sino simplemente con un trabajo a realizar, con una función a realizar. En todo trabajo que observamos en la realidad humana, vemos que siempre alguien es el que está encargado, el que hace las veces de cabeza, y que los otros se le subordinan para llevar a cabo precisamente ese trabajo. No vemos a todo el mundo dando indicaciones. Vemos a pocas personas. Vemos a una persona dando una indicación para llevar a cabo un determinado trabajo. En este caso es lo mismo. Es lo mismo. Una persona que hace las veces de cabeza, de autoridad, y otra parte que se le subordina, se le sujeta para cumplir una determinada función, para llevar a cabo determinada responsabilidad, para cumplir determinado trabajo. Solo así la cubierta de la cabeza vendrá a tener un completo significado. Si nosotros el día de hoy todavía estuviese vigente esta cuestión de la cubierta de la mujer y de la no cubierta del varón, eso tendría no tendría una completa obediencia delante de Dios si no fuese acompañada de una verdadera sumisión, de una verdadera subordinación a la cabeza. En este caso del hombre, en este caso también de la mujer. El Señor desea que sea algo más que simbolismos externos, algo más que señales externas, necesarias, sí, necesarias en relación al resto de los hombres, al resto de las personas, al resto de la humanidad, como era lo que tenía que ocurrir con los hermanos, las hermanas creyentes en Corinto. Pero el Señor siempre desea que todo comience en el corazón, siempre comienza en el corazón por un obrar precisamente de parte de Dios. Dios mediante, la próxima semana continuaremos avanzando en este capítulo 11 y veremos los versículos del 11 al versículo 16, donde también habrá bastantes cosas que comentar, bastantes cosas que decir, bastantes cosas en las cuales meditar. Oremos al Señor para finalizar, mis hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en estos momentos por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos abres el entendimiento a ella, nos permites entender y conocer, saber y poder experimentar estos principios, Señor, con la obra de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor, llevando a cabo tu obra en nosotros, tu obrar, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Padre Celestial, porque este principio de subordinación se esté llevando a cabo en cada uno de nosotros, Señor, de la manera
que tú lo has establecido, Señor, de la manera que tú lo deseas, tanto para con nosotros los hombres, para también con la mujer, Señor. Nosotros que formamos parte del reino de Dios, nosotros que formamos parte de la iglesia de Cristo, te pedimos, Padre Celestial, porque esto pueda ser una realidad de nuestra vida, porque también podamos ser un testimonio al mundo, Señor, de complemento, de subordinación, Señor, para llevar a cabo las funciones que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros, tanto al hombre como a la mujer, Señor. Y para que puedan otros ver también cómo el hombre cristiano respeta a su mujer y cómo también la mujer cristiana respeta a su varón, a su esposo, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, porque esto sea una realidad en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos y te rogamos, Padre Celestial, porque tú obres con tu palabra en nuestras vidas, Señor, porque nos guíes a la verdad, a tu verdad. Santifícanos en tu palabra, Señor, tu palabra es verdad. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y pedimos y agradecemos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, llegamos hasta aquí el día de hoy. Dios mediante, la próxima semana continuamos avanzando por este capítulo 16 y ya para finalizar esto que tiene que ver con el principio de subordinación, principio de sujeción, principio de autoridad. El Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.